Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Debate Abierto. Qué bueno que están con nosotros hoy. Señora Tenor Rodríguez, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, señora Dames, hombre, ¿cómo le ha ido a usted? Ha ido muy bien, ¿y usted? Sí, muy bien, muy bien. Viendo lo que está pasando ahora con el Ministerio Público, Sí. y me preocupa mucho realmente lo que ocurra, porque en el Ministerio Público se están tratando temas muy sensibles. Y que esté el Ministerio Público en ese tire y jala no es bueno. No es bueno para nadie. Esto es un caso inédito, ¿por qué? Porque jamás en la historia republicana hemos tenido casos tan emblemáticos, tan importantes, tan delicados como el que estamos ahora mismo viviendo. Caso de Brecht, el resto de los países están afanosamente trabajando. Caso Blue Apple, y puede hacer una playa de nombres, señor Rodríguez, que todavía no sabemos cuál es el futuro. Y ahora se habla mucho de que esto tiene un trasfondo político. Quiero pensar que no es así, ¿eh? Pero lo que a mí sí me llamó la atención, bueno, me llamaron la atención dos cosas después de lo que ocurrió el viernes. Uno, la comunicación de la procuradora. Yo asumo que si ella ya lo hizo en público y delante de los medios, es porque ya lo había hecho en privado y no le prestaron atención. Pero lo segundo que me llamó también poderosamente la atención fue la reacción del gobierno. Estaban en su derecho, es verdad, es cierto, pero debió el presidente, el ministro de Seguridad contestar de la forma en que lo hicieron. Me dejó pensando también, y yo creo que son cosas que uno, le pone como un gran signo de interrogación. No entendí por qué era necesaria la respuesta de la forma en que se dio. Claro, la procuradora estaba diciendo que se estaban desmantelando las fiscalías anticorrupción. Yo intuyo entonces que tanto el presidente como el ministro de Seguridad tuvieron que reaccionar de esa forma para que no quedara duda de que eso no está ocurriendo. Pero algo está ocurriendo, razón por la cual la procuradora tiene que salir a pronunciarse, ¿no? Ha generado tanto ruido y tanta sospecha, porque el problema de esto es cuando no se definen las cosas. Mire, yo voy a remitirme en este momento al artículo 220 de la Constitución de la República, que le atribuye al Ministerio Público la persecución del delito, pero está de por medio también el Instituto de Medicina Legal, que es otro tema que vamos a tocar aquí en este programa porque es fundamental. Entonces, el IMELF, como la Policía Nacional y la DIJ, deben elaborar, ojo, como brazos auxiliares de los fiscales que son los que dirigen las investigaciones. Vamos a desarrollar sobre eso y para eso tenemos invitado esta noche a la señora Annette Planels, que emitió unas opiniones muy interesantes que vamos a desarrollarla ahora. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un abogado que conoce bastante de esto porque fue director de la PTJ, de la Policía Técnica Judicial. Estamos hablando del abogado Jaime Abad. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, doña. Bienvenido. Gracias. Y además periodista, profesor universitario, Rafael Candanedo. ¿Cómo está usted, profesor? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Sí, entonces arrancamos, señor Rodríguez. Así es, y yo creo que sí es importante, y vamos a comenzar con Annette. Annette, lo que ha ocurrido, ¿cómo tú lo analizas? O sea, ¿cómo lo pones en perspectiva frente a la realidad de los casos de corrupción que está tratando este país? Mira, ver un enfrentamiento, porque es lo que parece ser un enfrentamiento entre dos instituciones del Estado que deben trabajar con independencia, pero en armónica colaboración, te prende todas las alarmas. Esto no se trata de las personas, esto no se trata de analizar si el trabajo de la licenciada Kenia Porcel es bueno o es malo, o si el señor Castillo, el director de la DIJ, es un profesional bueno o es un profesional malo. Esto se trata de instituciones. Como bien dijo, el brazo ejecutor de las fiscalías son precisamente la DIJ y el otro sería el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y para ello se le asignan detectives a los fiscales anticorrupción o a los fiscales del crimen organizado. Si tú sacas a una persona que está llevando un caso, o lo apartas o lo separas o como lo mandas de vacaciones, tú estás interrumpiendo el avance de los casos y estás interrumpiendo el avance de la justicia. Y si lo haces además en detrimento de, en desconocimiento, o sin el aval del fiscal, que es el que está llevando el caso, estás haciendo un daño muy, muy grande. Y si uno analiza la ley de la DIJ, dice claramente que los funcionarios de la DIJ no pueden ser ni separados ni apartados de los casos hasta tanto ellos culminen la investigación que están llevando a cabo. Entonces, primero, ¿por qué si van a mandar a alguien de vacaciones no lo hacen con el consenso del fiscal que tiene a cargo? Segundo, ¿por qué vas a mandar a los jefes, a todos los jefes, a la vez de vacaciones? Si es cierto que tienen 5 años de vacaciones acumuladas, ¿por qué no haces un plan y vas escalonadamente y los vas enviando poco a poco de vacaciones? Lo otro,
¿por qué se escandalizan con 5 años de vacaciones acumuladas cuando el propio director de la policía y el director de la DIJ tienen, entiendo que hasta 14 años de vacaciones acumuladas? O sea que realmente el tema de las vacaciones acumuladas no parece ser una prioridad dentro de la institución. No que no tengan derecho a las vacaciones, claro, todos tenemos derecho a un mes de vacaciones por cada año de trabajo, pero ¿por qué hacerlo de empujones? ¿Por qué hacerlo sin la consideración de los fiscales? ¿Y por qué hacerlo todos los jefes a la vez? Esas usted son tiene una dudas. declaración en el sentido de que usted aboga porque haya la palabra es mía, plena es mío, que haya plena libertad, que haya autonomía por parte de la DIJ y por parte de Medicina Legal y Ciencia Forense. Usted dio una declaración en esa dirección, porque usted añade que para evitar la injerencia de la política o de cualquier otro elemento poderoso en la justicia. ¿Me amplía, por favor, señora Planels? Claro, antes, y bueno, seguramente el licenciado Jaime Abad podrá profundizar sobre eso, la Policía Técnica Judicial era la que llevaba las investigaciones y estaba supeditada a la Corte Suprema de Justicia. Después eso se desmanteló y se llevó a la Policía Nacional y se convirtió en lo que hoy es la DIJ. Por otro lado está el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es una institución independiente que lleva pues todo lo que son los temas forenses de las investigaciones. Ahora que entró el sistema penal acusatorio, donde los fiscales ya no son los que deciden si van a meter a alguien, si van a detener a alguien o no, sino que eso tiene que llevarse a un juez de garantía. Cuando llevas esa información al juez de garantía, ya tú tienes que tener la investigación avanzada. Y para eso es imperativo que tanto la Policía Técnica, que es la DIJ de hoy, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenten con la independencia, con el presupuesto, con el recurso financiero y con el recurso humano capacitado para que eso sea de una manera ágil. O sea que cuando lleven esto frente a un juez de garantía, tenga los elementos para poder decidir si la persona debe o no ser detenida, por decir uno de los ejemplos. Por eso que nosotros abogamos por la total independencia del brazo investigador del Ministerio Público, que en este caso es la DIJ y que antes se llamaba la Policía Técnica Judicial. No, y que, por cierto, por unos 10 años, creo, don Jaime, que nos acompaña esta noche, creo que por 10 años más o menos la PTJ estuvo, lo que era la PTJ estuvo adscrita al Ministerio Público, así funcionaba, ¿no? Cuando inició en el gobierno del presidente Endara, la PTJ estaba adscrita al Pleno de la Corte Suprema. Al Pleno de la Corte Suprema. Luego la primera modificación le dio esta facultad al procurador. Posteriormente la volvieron a la Corte, pero ya no al Pleno, sino era una facultad discrecional del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y posterior, el último cambio fue sacarla de la esfera judicial y llevarla al Ejecutivo, específicamente como una dirección o departamento de la Policía Nacional en donde está hoy en día. Los riesgos de ese cambio, o sea, estamos hablando obviamente de áreas de influencia, ¿no? ¿Hay algún nivel de peligro en este tipo de cambio que se ha generado? Tal vez yo sea muy radical en lo que voy a decir, pero yo pienso que cada situación de crisis es una oportunidad para solucionar problemas que tenemos. La pobre Policía de Investigaciones de Panamá, llamémosla como la queremos llamar, el antiguo DENI, la Policía Secreta, la PTJ, la DIJ, ha venido en nuestra historia de republicana de tumbo en tumbo y de ensayo en ensayo, pero siempre ha sido la cenicienta a la cual todo el mundo le entra a cocorrón y la tiene ahí en una esquina. Y eso, como país, hemos cometido un grave error. Miren, cuando yo veo los reclamos en la televisión que le hacen a los fiscales porque los casos se caen, sobre todo los de alto perfil, porque hay acusaciones o sospechas que los jueces son corruptos, yo a veces me da una profunda tristeza porque cuando se comete cualquier tipo de delito, a partir de ese momento hay 4 eslabones para desarrollar el proceso penal. El primero es la investigación criminal. El segundo es lo que se conocía anteriormente como la instrucción sumarial y hoy en día es la judicialización del trabajo que haga la Policía de Investigaciones. La tercera fase, cuando ya entran los jueces, no tanto el de garantía, sino el juez de juicio sentencia absolviendo o condenando. Y si hay condena, se va a la última fase, que es el internamiento del delincuente que resulte condenado culpable. Pero en el primer eslabón, la fase de investigación, el error histórico que como país hemos cometido es someter a la Policía de Investigaciones a que sea un subordinado o del Ejecutivo
o del Ministerio Público o de los jueces. Y eso es un error. Permíteme concluir, los países desarrollados y países pobres como Costa Rica, que lo tenemos ahí al lado, la OIJ, han funcionado porque le han dado plena autonomía a su organismo de investigación. Autonomía financiera, administrativa y sobre todo operativa. Cuando aquí en este país sometemos a los detectives e inspectores de la PTJ y hoy en día mayores y comisionados al control psicológico y al control real de un fiscal, olvídese, la investigación se atrofia, se pierde, porque a mi juicio debe haber una real independencia, pero como lo dice Planes, colaboración cercana entre el fiscal, que a mi juicio no debe investigar. Ese es su trabajo propio de la Policía de Investigaciones. El fiscal lo que debe es de revisar el trabajo que hace la Policía de Investigaciones, decidir fundamentalmente si ese trabajo produjo la contundencia de la prueba, porque en la prueba es que está la efectividad del sistema. Muchas veces los delincuentes se nos van no porque son inocentes, sino porque no se hizo una investigación efectiva y por supuesto no va a haber fiscal que pueda mantener una teoría del caso y menos un juez que pueda condenar. Entonces, si nosotros a nuestros investigadores los seguimos ningüeneando, los seguimos cascorreteando y los tenemos ahí como subalternos, van a terminar siendo choferes o guardaespaldas de los fiscales, mandaderos dentro del Ministerio Público, y no se les va a dar esa prestancia. Yo no concibo que los miembros de la Policía de Investigación estén dentro de los edificios de la Fiscalía, de la ABS, del Ministerio Público. Pero sí ocurre hoy en día. Sí, pero se le debe dar ya la prestancia, la posición a la Policía de Investigaciones de tal manera que como Costa Rica ha funcionado muy bien por eso. OIJ. Porque respetan y le dan la consideración y su posición a los miembros de la OIJ. La economía, la disponibilidad de fondos suficientes juega un rol importante, porque de nada te sirve tener buenos detectives, etcétera, si no cuentan con los fondos y están dependiendo de un tercero o de un segundo. Eso es básico. Yo, por ejemplo, apartándonos de la DIJ y entrando, por ejemplo, al Instituto de Medicina Legal, yo veo la defensa y los argumentos muy sólidos que hace el doctor Pachar, un profesional muy distinguido, cuando él reclama de que el Instituto de Medicina Legal literalmente está trabajando con las uñas. Eso es de vieja data. Correcto. Mira, yo hice unos estudios fuera en donde un profesor nos dijo, si tú quieres conocer un país de verdad y eres extranjero y vas a ese país, visita sus cárceles y visita la morgue. Yo le hago una invitación a ustedes que vayan a la morgue de cualquier ciudad. Vamos vivos. Vamos vivos, muy importante. Para que ustedes vean el hacinamiento de cadáveres. En una nevera que normalmente tiene que estar un cadáver, a veces ponen hasta 3 o 4. Y a veces los tienen hasta en los pasillos y todo, porque no se cabe, no se están procesando, no se están haciendo con la celeridad. Y todo eso ya los diferentes, porque desde la época del doctor Mas, que era el anterior director de Humberto, ¿no? Humberto Mas, esto era un clamor, un secreto, gritaba a voces, pero tal como usted lo dice atinadamente, Adame, hemos dejado la investigación criminal y los institutos de que se sirve la investigación criminal como la cenicienta de los presupuestos nacionales. Y eso tiene que ver mucho con el desarrollo de una investigación, con el éxito que se alcance, porque implica también el tema científico, que es donde entra medicina legal. Vamos a retomar el tema después del corte comercial. Viene más. Bueno, amigos, estamos viendo... Están en la OIJ. Sin permiso. Estamos analizando aquí una situación a todas luces delicada, porque en un momento como este, donde se especula tanto acerca de propósitos, objetivos, alcance que puede tener una medida como la que se ha tomado recientemente, se presta mucho a la especulación. Y en la especulación, como dice el señor Pedro Altamiranda, está el riesgosón, ¿no? Ustedes saben lo que significa la palabra, ¿no? Hay que ver esto con mucha seriedad, porque no se puede estar jugando en este preciso momento donde jamás, hasta ahora, hemos visto tanta corrupción, tantos millones de dólares que ven la clase política, gobiernos, funcionarios, empresa privada, y aquí en este país, hasta ahora, no ha pasado nada. No, y no conviene el hecho que haya una discusión, una pelea entre Ministerio Público y Ejecutivo. Profesor, ¿usted cómo analiza lo que ocurrió el viernes y lo que ha ocurrido hasta ahora entre el Ministerio Público y Ejecutivo? Yo lo veo de la siguiente manera. Creo que el país está hambriento de institucionalidad. Y la institucionalidad tiene que ver con algunos factores como impunidad. Como
hay certeza de que no habrá castigo de nada, ocurren estas cosas. Yo creo que el país debe investigar qué realmente ocurrió. Y si la persona que hizo esto lo hizo por ignorancia, yo creo que debe tener un castigo. Si la persona lo hizo de antemano, pensando en las consecuencias y todo, yo creo que este es el germen del autoritarismo. El país vive mucho los dilemas de autoritarismo-democracia. Yo creo que es ver los últimos, desde el 40 para acá, y podríamos echar un poquito antes del inicio de la República. El país se ha caminado por la senda de autoritarismo-democracia. Y no estoy hablando solamente de líderes civiles que llegaron democráticamente, que tienen un fermento autoritario. Yo siento en esto que hay un tufo autoritario. Yo siento que de alguna manera personas que vivieron o que tienen la experiencia de la época del autoritarismo están de alguna manera poniendo allí. Supongamos, como yo escuchaba a Ana Matilde, escuchaba a otro, no, es que fue un error, fue una cosa allí. Yo no estoy pensando en eso. Yo sí creo que hay algo planeado para sacar a la actual procuradora. La Red de Derechos Humanos de Panamá y la Fundación Libertad Ciudadana, un comunicado, y mire lo que dice el comunicado, dice, es muy preocupante el hecho de que el recién nombrado director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, fuese director de inteligencia de la policía en el periodo 2009 al 2014, y que el recién designado director de la Dirección de Investigación Judicial, Manuel Castillo, fuese director de la DIJ en el periodo 2012 al 2014. En este periodo se estaban interviniendo comunicaciones de ciudadanos, razón por la cual hay un expresidente en este momento en el banquillo de los acusados. Y 2 exjefes presos. Así mismo es. Condenados. Adicionalmente, dice la Red de Derechos Humanos de Panamá, cuando estas 2 personas estaban en la policía y la DIJ, se dieron los trágicos acontecimientos de Chanquinola en julio del 2010. No es justo para todas las víctimas de violencia policial institucionalizada y todas las víctimas de estas violaciones de los derechos humanos perpetradas por el propio Estado que el nuevo gobierno nombre a estos 2 funcionarios. Y la red está pidiendo que van a ser vigilantes y fiscalizadores del ejercicio de los derechos humanos y las acciones de estos funcionarios. Como usted dice, profesora, algo aquí hay de más. O sea, y mire por dónde va la cosa ya. Va creciendo. No se me ocurre pensar que, bueno, hay que mandar a estos señores de vacaciones, esta señora, ¿no? Hay una todos señora, a la vez, esa es la parte sospechosa. Todos a la vez, y además que 5 años, y se aguantaron 5 años porque en el primer mes de Cortizo, los primeros 15 días de Cortizo, ya la era Cortizo está empañada por este caso. Y si el presidente no sabía, que uno hasta se le ocurre pensar por su reacción, si él no sabía, yo creo que sí debe saber quién él tiene allí, quién está matraqueando una cantidad de cosas. A mí me preocupa, Ñito, de manera particular, porque quizás una de las cosas que nosotros tenemos que perfeccionar, tenemos que mejorar es nuestra democracia. Tenemos que garantizar que la República sobreviva, a pesar de que la República de alguna manera está en harapos, y sobre todo la administración de justicia. Yo comparto aquí con mi paisano Abad el hecho de que nosotros, en vez de ir para el DENI y para ir para el G2, debemos ir para la antigua PTJ. En la época esa, no importa si era la Corte, lo que fuera que la dirigía, a quién tenía que reportar, a quién tenía que... Pero debemos ir para allá, debemos ir para los países civilizados. Ñito, mira, el gran problema aquí en Panamá es justamente institucionalidad. Usted puede tener crecimiento económico, que aquí nos llenamos la boca, no, que el crecimiento económico, ahora resulta que estamos es el país con el ingreso per cápita más alto y que tenemos la logística mejor del mundo y no sé qué tenemos. Si no tenemos las cosas básicas de nuestra democracia, como es una mínima conversación, mira, señora procuradora, y me encanta lo que dice Anet, no pensemos ni en la persona. Puede ser hombre, no sé ahora. Por instituciones. Por ¿no? institución. La dignidad que tiene el procurador de la nación. Decirle, oiga, mire, estamos que pensando... esto sea público, no una pelea innecesaria. Estamos pensando en que estos señores hay que mandarlo allá. Bueno, vamos a hacer un programa. Vamos a mandar este primero, el otro. Claro. ¿Cómo lo van a hacer así? Escalonadamente, entonces, ¿no? A mí, de veras que me incomoda mucho cuando nosotros
hoy, cuando estamos en los 500 años de la ciudad, que en realidad nacimos fue allá del lado de Santa María la Antigua, 9 años antes, cuando estamos en esto, nosotros resulta que nos estamos dando el lujo justamente de torpedear lo poco que tenemos institucionalidad, en vez de ir para un sistema de investigación policial. A mí nunca me ha gustado eso de que la DIJ esté en la policía. Bueno, vamos eso a ver. se presta para cualquier cosa. Las reglas del juego tienen obligatoriamente que ser respetadas. Eso habla también de la institucionalidad, o sea, separación de poderes y otras cosas más que son fundamentales. Por Constitución, ojo, y por el Código, conforme al Código Procesal Penal, lo que se ha establecido es que hay una ley, que es la que creó la DIJ, la Dirección de Investigación Judicial, y dice esta que solo puede actuar bajo el manto, bajo el control del Ministerio Público. Es así, señor Abad, ¿no? Es correcto. ¿Por qué romper eso que está muy claramente definido en la Constitución de la República? Miren, administrativamente, la DIJ es una dirección de la Policía Nacional. Y decisiones administrativas, como lo es vacaciones, rotación, definitivamente el director de la policía, el ministro de Seguridad, se van a sentir empoderados a tomarlas y a ejecutarlas. Pero todos aquí en la mesa han coincidido en señalar que este es un espectáculo que no debió haberse nunca dado, menos publicitado. Programas de opinión pública como este son una excelente oportunidad para hacerle un llamado muy respetuoso a quienes son autoridades en un momento. Yo opino y recomiendo a la señora procuradora, con todo el respeto, y al señor ministro de Seguridad, cuanto antes, para mañana es tarde, siéntense, mañana martes, por favor, conversen esto, porque al final del día, ¿quién gana con estos choques, con estas peleas innecesarias? ¿O quién pierde? Exacto, pierde el país, Está. pierden las autoridades, pero el que gana es en especial el crimen organizado. Exactamente. Y cuando estamos hablando de estos delitos de alto perfil que se están investigando, estamos hablando de una red de corrupción trazada en la cual convergió funcionarios públicos, empresas privadas y empresas transnacionales muy poderosas. Investigar estos delitos no es fácil, no es fácil. Miren, los países desarrollados, el 80% de su capacidad operativa e investigativa la dedican a las secciones de crímenes financieros. Ustedes visitan Manhattan y el edificio del FBI, el 80% de las oficinas están dedicadas a la sección de crimen financiero. Recordemos nada más que Al Capone, que el mafioso de Chicago, autor de múltiples homicidios, narcotráfico, prostitución, casinos clandestinos, jamás fue procesado por uno de estos crímenes. Lo pusieron bajo arresto por evasión fiscal, una figura netamente financiera. Entonces, esos países que sí cuidan sus finanzas, sobre todo las finanzas públicas, respetan, fortalecen, capacitan, entrenan y dotan de los mejores equipos y de las mejores mentes a las unidades financieras. En cambio, nosotros acá los estamos desmantelando. Es más, ni siquiera desmantelando. No los dejamos que tomen cuerpo, no los dejamos que se estructuren, no los dejamos que se organicen. Entonces, yo hago un llamado respetuoso al señor ministro de Seguridad y a la procuradora por el país. Platiquen ustedes mañana martes esta situación, pónganse de acuerdo, proyéctenle una imagen a la nación de que alguien, un asesor, un director, alguien tomó la decisión equivocada. Y, como lo dijo Planner, hagan un programa de ejecución de vacaciones, de rotaciones, todo, que no mande un mal mensaje, ni que proyecte inestabilidad. Es un tema correcto, administrativo, un tema netamente administrativo. Es que realmente el tema es administrativo. Sí. O sea, por lo que yo escuché, es administrativo. Lo que pasa es que quizás tendríamos al regreso, Anet, ampliamos. ¿Saben por qué? Usted habla del tema de Nueva York. Panamá es un centro financiero internacional. Eso también nos lastima a nosotros, la ya abollada imagen que tenemos hacia afuera. Entiéndanlo, es muy sencillo. Seamos realistas. Panamá está hoy día en una situación que no es la mejor. De la perspectiva de fuera, como están viendo nosotros como centro financiero. Tenemos un prestigio algo lastimado. Tiene más aquí en Debate Abierto. Bueno, ninguno de los aquí presentes, incluidos nosotros dos, duda que hay que buscar en este gobierno la consolidación de una institucionalidad que ha sido manoseada
ha sido mordida, ha sido maltratada, y todavía nosotros estamos echándonos el cuento de que somos la nación modelo para el mundo. No, estamos muy lejos de eso, sobre todo en materia de justicia, señor Rodríguez. No, y de verdad, yo secundo aquí lo que han planteado. Creo que es el momento en donde pueda haber diálogo. O sea, no tiene esto que ir más allá porque es una medida administrativa. Sí. O sea, es un tema administrativo, es de vacaciones. Claro, no me gustó el tono en que lo dijo el presidente ni que lo dijo el ministro de Seguridad. Tengo que ser honestos. Porque será un tema administrativo. ¿Para qué perder el tiempo en un comunicado como de 7 o 8 párrafos? Sí. ¿Para qué perder el tiempo en una entrevista del presidente? Oye, es un tema administrativo, resuélvanlo allá. O sea, pero le dedicaron mucho tiempo, Aneta, a este tema y eso a mí sí me preocupó. Claro, porque es un tema administrativo. Sí, la administración de vacaciones es un tema de administración de recursos humanos y debe ser un tema administrativo sencillo que debe ser resuelto de una manera fácil. Ahora, lo que tenemos es que tomar en cuenta qué es lo que está en juego aquí, porque cuando hablamos del jefe de investigadores de crimen organizado, ahí estamos hablando de casos importantes como el caso Gallero. Cuando estamos hablando de los jefes que sacaron de las Fiscalías Anticorrupción de investigadores, estamos hablando del caso FCC, del caso Odebrecht, del caso Blue Apple, de los traslados de las juntas comunales, del caso Pan Deportes, de todas las... Grandes casos. Grandes casos. O sea, no estamos hablando aquí de un casito y otro casito, estamos hablando de los casos de los que la ciudadanía ha estado más pendiente, que todavía no hemos visto que hayan pisado una audiencia muchas de las personas que han estado involucrados en el tema. Por otro lado, y mencionaba de cómo nos miran a nivel internacional, cómo hoy en día estamos en una lista Gafi, cuando hubo el escándalo de los Panama Papers, una de las recomendaciones que hizo el comité de expertos que trabajó en ese momento era sacar la unidad de análisis financiero del órgano de la presidencia, sacarla. ¿Por qué? Porque es precisamente otra unidad que debería estar independiente, parte del Ministerio Público, habría que ver si parte de esta nueva policía de investigación, pero no debe estar, porque no podemos darle al órgano ejecutivo funciones judiciales. Para eso está el órgano judicial, para eso están las instituciones que están dedicadas a la fiscalización y el control, porque lo que no queremos, y es algo a lo que se le criticó muchísimo al gobierno de Juan Carlos Varela, con o sin razón, era la mano del Ejecutivo metido en las investigaciones. Entonces, como primer orden, lo que hace el ministro de Seguridad es avalar algo que parece ser precisamente la mano del Ejecutivo en las investigaciones de corrupción. Yo quiero hablar con escuchar la opinión suya, abogado Abad, porque, a ver, para estructurar las ideas muy claras, ¿no? Hoy día Panamá es un escenario de crímenes horrendos. Cada día vemos que ejecutaron Hoy vi en las noticias un par de crímenes, hoy. Para poner en orden las cosas. La primera a llegar a la escena del crimen es la policía, ¿sí? Correcto. Luego viene lo siguiente, que es la parte de la investigación y la labor que tiene que cumplir precisamente los fiscales, la parte sí, o sea, el sistema per se, la parte científica que entra entonces con medicina legal, etcétera, etcétera. Habla un poquito acerca de la estructuración de eso para ilustrar más, hacer docencia, para entender lo grave de esta situación, ¿eh? Reitero con mucho respeto que las crisis son oportunidades para corregir errores. Miren, un error que cometimos como nación fue integrar al Departamento de Criminalística de la antigua PTJ, de IJ, al Instituto de Medicina Legal. ¿Cuál es la inconveniencia? Son disciplinas muy parecidas, similares, pero el objetivo y el propósito desnaturalizó esta unión. Miren, la criminología, como ciencia auxiliar del derecho penal, estudia la personalidad del delincuente, su psiquis, su cuerpo, su físico, todo lo que es el delincuente. Pero la criminalística estudia la escena del delito y es una disciplina netamente científica. Ahí está serología forense, química, física, todo lo que es dactiloscopía, todo lo que es el trabajo científico, es un trabajo bello. Ahí están estos programas de CSI, eso me correcto, estaba pensando. Son fascinantes. Pero en medicina legal deben de estar los médicos, patólogos, ginecólogos, forenses, psiquiatras, el psicólogo. Mezclar estos dos campos, a mi juicio, es como mezclar harina de trigo con harina de pescado. Mézclelo y haga una empanada con esto para que usted vea que el sabor nunca va a ser igual. A nuestro juicio, y hay que observar la realidad del mundo entero, las
policías de investigaciones, llámese FBI, Scotland Yard, Gendarmerie, que se precian de ser verdaderas policías, tienen en su estructura un departamento forense, ciencia forense. Es más, cuando se da la invasión a este país y que las fuerzas de defensa son totalmente desmanteladas, ¿qué es lo primero que los americanos le donan al país? ¿Qué es lo primero que reconstruyen? Los laboratorios forenses de la Policía Técnica Judicial. Unos laboratorios, era un mar de riqueza, era una isla de riqueza en medio de un mar de pobreza. La PTJ estaba desmantelada, nosotros tuvimos que empezar de cero, pero los gringos construyeron ahí tremendos laboratorios. Y esos laboratorios siguen estando en el mismo edificio. ¿Pero frente al mercado. funcionan bien? Funcionan bien, pero entonces ahora legalmente están en medicina legal. Jurídicamente los pusieron allá en medicina legal. Y eso es un contrasentido. Mire, eso desmotivó. Cuando eso se dio... ¿Pero dónde se dio? ¿En qué gobierno se dio eso? Eso se dio en el gobierno, la ley fue aprobada en el gobierno de Martín, pero la ejecutó de forma muy radical, a mi juicio, el director de la policía en esa época, el señor Pérez. Es correcto que fue otro error, a mi juicio, que lo decía el profesor Candaneo antes. Militarizar una policía de investigación fue otro error histórico que cometimos. Cuando usted manda a un detective o un inspector de la antigua PTJ a que se infiltre en una banda delincuencial, o que los manda a hacer una captura a Cabo Verde o a cualquiera de estos barrios calientes de aquí, usted los manda con corte militar, con la contextura militar, el argot militar, y los van a ubicar de una vez. Usted tiene que enviar gente que hace un camuflaje de su persona con toda esta maleantería que ellos van a tratar. Ellos se tienen que infiltrar poco a poco, pero haber convertido a la hoy en día DGJ en un departamento totalmente policial, militarizado, con el orden general del día, los puchotes... Eso fue otro error que tenemos que corregir. Haberle quitado a la Policía de Investigaciones su laboratorio de ciencia forense, llevarlo para medicina legal y haberla militarizado, yo creo que el gobierno actual tiene la oportunidad preciosa, precisa, de enmendar ese error. Pero eso lo tiene que sentar, se tiene que sentar necesariamente el Ejecutivo con la procuradora, porque la procuradora no va a permitir... La crisis son momentos de oportunidades siempre y cuando haya voluntad. Sí. Siempre y cuando haya voluntad. Los fiscales no van... No sé, profesor, sí. ¿Habrá voluntad en este momento? Porque los mensajes que se están enviando no son... Yo pienso, si nosotros vamos en este sentido de hacer recomendaciones, yo quisiera que recomendáramos a las personas que están en el poder político en este momento, que se lo ganaron en buena lid, aunque yo cada vez me convenzo más que nosotros tenemos que ir a la segunda vuelta, al balotaje. Porque el presidente Cortizo llegó lo apretado del resultado, ¿no? Sí, llegó con una mayoría simple, muy básica, muy pequeña. Pero bueno, lo que quiero decir es que, hablando justamente de recomendación, yo creo que es bueno que la gente que está en el poder, tanto en el legislativo como acá en el ejecutivo, los que han nombrado ministros, por ejemplo Mirones, revisen un poco cuál es el país que nosotros necesitamos, cuál es el que queremos. A mí me parece que el del plan de gobierno de Cortizo es una república democrática. Si nosotros queremos ir para el autoritarismo, yo creo que tenemos que revisar este tipo de estrategia. El país ha vivido en ese dilema entre autoritarismo, y no estoy hablando del 68, desde el inicio de la República, entre autoritarismo y democracia. ¿Qué es lo que quiere el ciudadano como yo? Una república que sea democrática. Bueno, vamos a ver las mejores experiencias en el tema de la investigación policial. Vamos a ver los mejores, los que han sido exitosos como lo hace la gente del Canal de Panamá. Sí. Nosotros damos un servicio de primer orden mundial. ¿Por qué nuestra policía nuestro Ministerio Público tiene que ir para el quinto mundo? Pero, profesor, cuando yo escuché a la procuradora, tú dices, mire, este procurador es de qué país de África. No, es que no sea, mientras la política siga inmersa, siga metiendo su mano ahí, su mano peluda, hay un problema. O sea, ese es parte del problema. O sea, lo primero es que la ACP hasta ahora en ciertas áreas no se ha metido en la política. Bueno, nosotros necesitamos... No, y es que ahí es donde está el peligro, porque si tú tienes una fiscalía para combatir la corrupción, para perseguir el delito de corrupción, ¿quiénes son el objeto de esa investigación a partir del 2019? ¿O quiénes van a ser objeto de investigación a partir del 2019? Son precisamente los que hoy ostentan el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cómo desde el Poder Ejecutivo tú vas a decidir
quién va a ser el investigador que asista a las fiscalías anticorrupción para hacer las investigaciones. Hagamos regreso, vamos a ampliar ese tema. Profesor, permiso. Sí. Viene más aquí en Debate Abierto. Continuamos aquí nosotros en Debate Abierto, no únicamente debatiendo, sino ayudando a la teleaudiencia a analizar el impacto que puede tener si esto se maneja apropiadamente. Aquí hay gente de cabeza caliente que dice hay que sacar a la procuradora. Ella tiene un plazo, ¿ah? Hay otros que dicen, no, es que tiene que mantenerse todavía. Yo no sé, esto tenemos que ser muy cautelosos, muy prudentes la palabra. Y no solo un plazo. Hay cuestiones que no son... Nada más para terminar la ideita esta, porque no solamente es un plazo. Sí. En este momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso de la licenciada Ana Matilde Gómez en contra del Estado de Panamá por haberla destituido antes de su tiempo, por un caso que abiertamente sabemos que estuvo manipulado para condenarla. Entonces, Panamá muy fácilmente puede quedar condenado por haber sacado a un procurador. ¿Cómo vamos entonces ahora a caer exactamente en la misma mala práctica, no? Sí. Hablábamos que no es el mejor ejemplo, pero el caso del Canal de Panamá está aislado. Yo creo que el tema del Ministerio Público hay que aislarlo de la política. Yo me quedé realmente asustado cuando yo vi que en ese tiempo era diputado Pedro Miguel González hablando sobre el caso del Gallero. Eso lo tienen que hablar es a través de los abogados. Sí. Él públicamente defendiendo al señor Pani Pérez, política, que es ¿no? legítimo, Política. que además ahora lo metieron como suplente en el Parlacén. ¿De qué estamos hablando? Pani Pérez, que tiene, el señor tiene un caso allí. Oye, los abogados, si él tiene las evidencias de que él, creo que eran $15,000, no sé cuánto era, eso no sé, eso lo tienen que hacer los técnicos, decidir si había responsabilidad, si fue incorrecto que lo metieran. Pero ¿cómo es que un político sale públicamente y alardeándose? No, han cometido, defendiendo a uno del CEN del partido. Entonces eso a mí me parece gravísimo. Esas son respuestas que no corresponden a esta época que nosotros estamos viviendo y que ya debían estar superadas. Si usted me dice eso cuando el señor Noriega estaba en el poder en el 83, usted dice, bueno, es que no nos queda otra, nos cruzamos de brazos, eso es lo que hay. O cuando estaba el señor Paredes, que también era de la misma cuestión. O cuando estuvo el señor Torrijos, uno dice, bueno, mira, no nos queda otra. Pero en esta época... En democracia. En esta época nosotros estamos viviendo donde tenemos que perfeccionar nuestra república. ¿Cómo es que vas a vincular la política a un caso judicial? Y mira que no estoy, el hecho de que el nombre del señor Pani Pérez haya salido, yo en ningún momento yo pienso que él tiene todo el derecho a presunción de inocencia. Pero ¿cómo es que eso se va a resolver de política? Porque sí, porque yo tengo el poder. Entonces yo creo que esto es muy grave y yo sí creo que hay un sector de gente que quiere sacar a la procuradora por otras cosas. Y yo digo, mira, respetemos la institucionalidad. Es más, aquí mismo, en este mismo lugar, le hemos pedido a la procuradora, oiga, no estés ganada sobre el caso de Brecht, no estés ganada sobre Blue Apple, no estés ganada sobre determinados casos. Tal, tenemos que pedirle que haga las investigaciones. Pero eso de sacarla, yo pienso que violenta nuestra República Democrática. No, por eso, yo honestamente no creo que quieran sacar a la procuradora, porque es que sacarla implica regresar a lo que ocurrió con Ana Matilde Gómez, pero, y yo creo que tú lo dijiste, por ahí lo leí en algún mensaje en Twitter, Anet, puede ser que la presionen indirectamente y al final termine renunciando. Es que hay formas de hacerlo. Hay formas, que sería terrible. Terrible, claro. ¿Por qué? Porque nosotros desde José Antonio Sosa no hemos tenido un solo procurador que haya durado los 10 años. O sea, nosotros no vamos a ser mayores de edad en democracia hasta que podamos tener instituciones de justicia independientes, hasta que tengamos un ministerio público independiente, hasta que tengamos una policía de investigación independiente y un instituto de medicina legal y ciencia forense que tenga el recurso, además de ser independiente. Y esos mismos problemas son los que nos están afectando en todas estas evaluaciones internacionales, que ya no hablan de nuestro marco legal, sino de la voluntad de hacer justicia, de perseguir el delito, especialmente el delito de lavado de dinero y de corrupción. Es que usted, la declaración que dio, usted fue muy clara. Usted habló de evitar que el Ejecutivo intervenga en el tema de la justicia. ¿Usted lo dijo? Por supuesto, y lo hemos dicho siempre, lo hemos dicho
durante el gobierno de Dice algo Ricardo que muy poca Martinelli, gente- muy poca gente se atreve a decirlo, a propósito. del gobierno de Juan Carlos Varela y ahora del gobierno de Laurentino Cortizo. Las manos del Ejecutivo tienen que salir del órgano judicial en todo sentido. Y en este momento él tiene en sus manos precisamente el definir el futuro de la justicia. Y es con el nombramiento de los próximos 2 magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia antes de diciembre. Oiga, hay una regresión posible al DENI, señor. Antes de responderte ¿Cabe esa pregunta... ¿Cabe esa posibilidad? No, antes de responderte esa pregunta, permíteme decirte, porque yo también soy político, además de abogado y de tener la experiencia en lo que es la policía de investigaciones. Y aquí se han tocado 2 temas que como político también quisiera dar mi humilde opinión. Yo veo muy difícil que haya un movimiento, por lo menos de los altos mandos del Ejecutivo, de mover a la Procuradora. En ese aspecto yo estoy tranquilo. No soy del círculo primario del presidente actual, pero sí he tenido la oportunidad de tratarlo. Y el perfil del presidente Cortizo dista mucho del expresidente Martinelli. Él, desde la campaña, no disimulaba sus apetitos de poder y de concentración autoritaria. Martinelli, dice usted. Sí, correcto. Y ya todos sabíamos que Ana Matilde para esa época ya tenía sus días contados, la procuradora. En cambio, yo tengo la esperanza de que el presidente Cortizo lleve la fiesta en paz, que haga las cosas lo más correctamente posible, para proyectar a que esa es su imagen. Por eso es que yo, sin tener pruebas y con el derecho ciudadano a especular, siento que esta mala decisión de estas vacaciones y todo eso fue tomada por algún mando medio o algún asesor, algo ahí, y ha tenido el señor presidente que salir a quemarse las pestañas para defender los errores de otros. Que yo me sumo a la posición también de... Permítame concluir. La regresión al DENI, mucha gente está hablando. Para allá voy. ¿Para el lo DENI? malo... ¿Vas para el DENI? No, la regresión a esa... yo no sé por qué usted dice regresión. Yo viví un DENI en los últimos 10 años aquí. Entonces, ¿ah, sí? Claro que lo que hemos tenido es eso. Perdóname. Hablo de regresión. Esa es la realidad. A mí el hecho, desde el momento en que la PTJ la convirtieron en DIJ, eso se enredó, y usted lo dijo, militarizaron. No solamente la DIJ, han militarizado todo. Uno va a migración, está militarizado. Vas al otro lado, militarizado. Todo militarizado. Hay que lo disfrazan de policía. 10 organizaciones que están militarizadas. En el propio Ministerio Público también encontramos policías ahí en el Ministerio Público, que está mal. Para allá voy. Claro, por favor. Porque miren, no descartemos esa posibilidad, porque si pasamos de lleno la policía de investigaciones, hoy en día de IJ, al Ministerio Público, yo soy un convencido de que va a terminar tiranizándose, igualmente militarizándose. ¿Por qué? Porque no se le concede la autonomía. Y veamos lo malo que es cuando los funcionarios, sobre todo judiciales y del Ministerio Público, incursionan en la política. Así es. Miren, muchos de los casos de alto perfil que se han caído es precisamente porque el Ministerio Público, lo lamento decir, pero no cumplió su labor correctamente. Así y no la cumplió, no por ineptitud ni por inexperiencia, sino porque la Policía de Investigaciones no le suministró la contundencia en las pruebas para sustentar los casos. Entonces es una cadena. Pero nosotros, para mí es sumamente censurable que la Procuradora, debiendo ser apolítica, se metió de frente en una campaña para que una de sus fiscales más cercanas, que es una tremenda profesional, llegara a ser magistrada de la Corte. ¿Por qué? Porque políticamente querían protegerse para cuando venía el próximo periodo tener más. Exactamente. Entonces, allí ya de lleno, una persona que ya tiene... estoy tratando de criticar a la Procuradora como funcionaria, no en lo personal. Ella es una tremenda dama, una buena profesional, pero eso fue un error que ella cometió. Y el pasado gobierno se tuvo que pagar un alto costo que al final no sirvió de nada, porque esa candidata a la Corte no cuajó. Entonces, ahí vimos a una procuradora en una actividad netamente política. ¿Cómo es decirte? Manipulando y matraqueando para que su fiscal llegara a la Corte. Entonces, eso nos da la sospecha, la mala duda de que poner del todo a la DIJ, llámese DENI, llámese PTJ o como la quieran llamar, bajo el control total de los fiscales, es muy riesgoso. Yo, en lo personal, le recomiendo al actual gobierno que llame a un diálogo nacional y que en este diálogo incluya a los abogados penalistas independientes, que no son funcionarios públicos. Miren, está el Colegio de Abogados, está el MAC, el Movimiento de Abogados Gremialistas, que tienen severas críticas sobre fallas que está enfrentando el sistema penal acusatorio. Denuncias preocupantes sobre situaciones militarizadas, sobre todo en provincia,
de los excesos que está cometiendo la DIJ y la Policía Nacional, violando las garantías fundamentales de personas que son investigadas. Yo converso con abogados que lamentablemente no tienen la oportunidad, ni yo cuando vengo aquí tengo el tiempo para explicar esos casos, pero el gobierno actual tiene que escuchar a esos colegas que sudan el saco y tiene que escuchar también a jueces de garantía y a defensores públicos que están realmente preocupados por lo que está pasando en el sistema procesal penal de este país. La experiencia de ellos puede nutrir al ministro de Seguridad actual y a su equipo, porque no es que porque él fue ministro de Seguridad o jefe de la policía en una época ya él tiene toda una experiencia consolidada, la tiene, eso es valedero y es plausible, pero las condiciones han cambiado en este país desde que él estuvo al frente de la policía. Y los asesores que tiene ahora mismo tal vez no tienen esa experiencia que en un momento dado puedan tener fiscales, jueces, defensores públicos y abogados litigantes. Él tiene que llamar a un diálogo, el gobierno tiene que llamar a un diálogo para nutrirse y recoger todas estas recomendaciones. Usted acaba de decir algo muy delicado, eso tiene que ver con los derechos humanos. Conforme a lo que usted acaba de decir, se están violentando los derechos humanos, entonces es lo que usted está diciendo, ¿no? Es correcto, mira, yo soy litigante, yo a veces entro a las audiencias en el sistema penal acusatorio que me quedo espantado, realmente espantado de las decisiones. Mira, te pongo un ejemplo. Asume que yo soy defensor tuyo y tú estás acusado de una causa penal grave. Y la juez de garantía o el juez de garantía tiene que llamarle la atención a la fiscal y a mí porque a su concepto, valedero o no, nosotros violamos o quebrantamos un principio de buena fe o de legal durante el proceso. Pero si en los otros países tú ves que cuando los jueces tienen cualquier reclamo, llamado de atención o indicativo que darle a los abogados, los llaman, abogados, vengan acá al frente. A los dos. A los dos. Y le dicen, no me gustó esto, tata. Pero si públicamente te regañan delante de tu cliente que está confiando y que tú le vas a hacer una tremenda defensa, y es más, el hombre piensa que hasta yo soy amigo del juez, pero ese juez me repele públicamente, ¿cómo quedo yo como profesional ante mi cliente? Mi cliente va a decir, hey, este es el tipo que me está defendiendo. Pero eso es un fallo directo del órgano judicial. Directo del órgano judicial, pero lo estamos viviendo incluso los defensores públicos. Yo he visto regañadas, reprimendas que le han dado, los expedientes no los están foliando. Yo veo que la Fiscalía, el Ministerio Público juega con los documentos, mete, saca documentos, nunca nadie sabe nada, porque al tú no foliarlos, hay un desmadre, un descontrol en las carpetillas. Ya no le llaman expedientes, es carpetilla, pero es para los efectos de los mismos. Todas esas son inquietudes que hay que decirle a los altos personeros del Ministerio Público, del órgano judicial y del órgano ejecutivo, principalmente el Ministerio de Seguridad, para que tomen nota, porque eso está mermando la productividad del sistema. Para eso hay un espacio. Tenemos que irnos, qué pena, pero este tema, señor Rodríguez, podemos seguirlo en otra fecha. Sí, hay que seguirlo. No, hay que ver en qué va a quedar todo este asunto con la Procuradora. Tengo entendido que la Procuradora está dando unas declaraciones para el día de mañana exclusivas a medios de comunicación, están conversando individualmente. Vamos a ver qué dice la Procuradora, vamos a ver qué contesta el gobierno, que lo ha tomado a pecho. Y quizás la vía pública no es el mejor camino para este tipo de discusiones, pero bueno, por alguna razón está nos merecemos estar enterados también. Yo pienso, Ñito, que nosotros nos merecemos preservar nuestra institucionalidad y además enriquecerla. Sí, muy bien. Gracias, distinguida dama Annette Planels, usted, señor Abad, a Rafael Candelón, muchas gracias por estar con nosotros. Esto continuará más adelante. Que tengan muy buena noche. A nombre de Ateneo de Rodríguez, este servidor. Hasta mañana. Hasta luego.